actual y legal del control social. Partamos por lo más importante. El derecho a participar es un derecho fundamental que contamos las y los ecuatorianos para fiscalizar los asuntos y actos del poder público. Este derecho inclusive es reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también se consagra en instrumentos como la Constitución de la República y leyes orgánicas que vamos a ver más adelante. El ejercicio de derechos de participación y control son fundamentales, irrenunciables y totalmente legítimos dentro de un sistema democrático. La democracia es un sistema político que rige a una sociedad en el cual se garantiza que existan elecciones libres y transparentes para elegir a sus representantes, que existan mecanismos de participación directa, participación indirecta, además que se respeten los derechos individuales y colectivos fundamentales. Vamos a abordar en primer lugar qué es el control social, qué es lo que concebimos como control social a fin de promover la participación y uso y ejercicio de este derecho. El control social es un derecho individual y colectivo a través del cual las ciudadanas y ciudadanos podemos fiscalizar y vigilar los actos del poder público. ¿Qué nos permite hacer el control social? Nos permite acompañar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas las diferentes instituciones del Estado. Nos permite ejercer plenamente los derechos individuales y colectivos, fortalecer la democracia y la gobernabilidad y sobre todo promover la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones. El control social y la participación ciudadana debe ser vista como aquel mecanismo que facilita la toma de decisiones de manera colectiva y democrática sobre diferentes asuntos de interés público y que también nos permite que las instituciones y la ciudadanía puedan articularse y comunicarse de mejor manera para satisfacer, atender necesidades, temas prioritarios a través de políticas públicas. Ahora bien, en esta segunda parte vamos a ver cuál es el marco jurídico que ampara que tus derechos de participación, tus derechos de ejercicio del control social a las diferentes instituciones del Estado sean garantizados y no sean menoscabados por nadie y por ninguna autoridad ni institución existente. Vamos a partir desde la Constitución de la República. La Constitución de la República en sus artículos 61, 95, 96, 100, 102 y 104 consagran el derecho de participación ciudadana en los asuntos de interés público, tanto de manera individual, colectiva, para tomar decisiones sobre la gestión de lo público y vigilar la correcta utilización de recursos públicos. Adicionalmente, tenemos el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. El COTAD contempla un capítulo íntegro dedicado a la participación ciudadana, en donde establece que todos los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, los municipios, deben conformar un sistema de participación que será regulada por un acto normativo correspondiente que debe contar también con una estructura y una denominación propia. También tenemos el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 208, contempla la existencia de las Defensorías Comunitarias de la Niñez y la Adolescencia. Estas defensorías fungen como una organización de la comunidad, de parroquias, de barrios, de sectores rurales, para promover, defender y vigilar los derechos de la niñez y la adolescencia e intervenir en el caso cuando la violación de derechos a los niños y adolescentes se puedan generar, y también tiene la capacidad de ejercer acciones administrativas y judiciales que estén a su alcance para defender los derechos de la niñez y la adolescencia. Tenemos también la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece mecanismos, instrumentos y procedimientos para poder ejercer los derechos de participación ciudadana y control social a las diferentes instituciones del Estado y, por supuesto, los asuntos de interés público que nos interesan. Tenemos también un instrumento legal muy importante como es la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP. La LOTAIP establece en su artículo 4 los principios fundamentales para el acceso a la información pública. Este derecho fundamental
permitirá a las defensoras de derechos de mujeres, activistas feministas, profesionales en libre ejercicio, estudiantes, académicos y público en general poder acceder a la información pública, porque la información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. La administración pública está en la obligación de garantizar el acceso a la información, no puede negarse a otorgar información que desea ser consultada por parte de un tercero, y además su acceso es gratuito y existen tiempos establecidos que ampara la Defensoría del Pueblo para que las organizaciones sociales y cualquier persona interesada pueda acceder a ellas. En ese sentido, debemos estar conscientes que las diferentes funciones del Estado, las diferentes autoridades que están al frente de una institución pública tienen la responsabilidad de entregar la información que los ciudadanos y las ciudadanas requieran a las instituciones para sus diferentes fines. Tenemos también la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En esta ley se contemplan también mecanismos a través de los cuales las mujeres, las defensoras de derechos de mujeres, activistas, profesionales, organizaciones de la sociedad civil puedan hacer uso de mecanismos que les permitan vigilar la aplicación efectiva de esta importante norma que garantiza que los derechos de las mujeres víctimas de violencia sean prevenidos, se actúe de manera diligente, se establezcan mecanismos de reparación y que además, sobre todo, se erradique la violencia de género que se ejerce sobre niñas, adolescentes y mujeres. Finalmente tenemos la Ley Orgánica de Protección al Consumidor. La Ley Orgánica de Protección al Consumidor, como vamos a ver más adelante, contempla lineamientos para el ejercicio de funciones de los comités de usuarios. Los comités de usuarios son instancias a través de las cuales se pueden canalizar las quejas, las insatisfacciones de servicios por parte de los ciudadanos respecto a un servicio público. Y en ese sentido, la Ley Orgánica de Protección al Consumidor proporciona a través de su ley aquellos derechos fundamentales para poder proteger el consumo de bienes y servicios y la satisfacción de necesidades fundamentales por parte de las y los ciudadanos. Ahora bien, una vez revisado el concepto, haber revisado el marco normativo que garantiza los ejercicios del control social y participación. ¿Por qué es importante el control social? Las organizaciones sociales, las personas, activistas, defensoras de derechos de mujeres. ¿Por qué es importante que hagamos uso de este derecho? Es fundamental porque nos permite vigilar en cualquier circunstancia, en cualquier periodo determinado de tiempo, el actuar de las instituciones y autoridades que están al frente del manejo de lo público. A través del control social podemos lograr que los objetivos planteados por las instituciones lleguen a concretarse. Podemos vigilar que una política pública que ha sido diseñada, que ha sido planificada para un periodo determinado de tiempo, se cumpla en los tiempos establecidos o que la ejecución de su presupuesto se realice de manera transparente. En ese sentido, vamos a ver algunos de los ejemplos del por qué nos beneficia el control social a las personas, a las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en las áreas de planificación o los departamentos de planificación de política pública, ¿qué podemos hacer como ciudadanas, como ciudadanos? Podemos contribuir de manera valiosa con aportes para el diseño, elaboración y ejecución y evaluación de las políticas públicas sobre las bases de las necesidades que aqueja determinado sector de la población hacia la cual va dirigida la política pública. En cambio, en las áreas y en los departamentos de presupuestos, de contratación pública, de gestión de gastos, las organizaciones, las personas pueden contribuir que el control de la gestión de los recursos públicos desde la ciudadanía sea vigilado sobre la eficiencia y el manejo del gasto. Por ejemplo, ¿en qué nos beneficia respecto a la democracia y la gobernabilidad? Porque permite e impulsa que la organización y la asociación civil gire en torno y cumpla con los objetivos e intereses comunes de un territorio o un sector.
Ahora bien, respecto a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, la participación, el control social permite que se mejore la calidad de vida de los ciudadanos a través de la exigencia y suministro de servicios públicos de forma eficiente, equitativa y transparente. También permite generar una cultura de cambio, permite que las ciudadanas, los ciudadanos se involucren en la toma de decisiones, también facilitando la corresponsabilidad de las políticas públicas que son implementadas por diferentes instituciones del Estado y, lo más importante, prevenir el riesgo de corrupción. Ejercer el control social de forma activa puede reducir el riesgo de ocurrencia de corrupción en el manejo y administración de lo público. Ahora bien, para finalizar este capítulo voy a adelantarme con cuáles son los mecanismos a través de los cuales podemos ejercer el control social. Cabe resaltar que en el capítulo 3 vamos a revisarlos de manera detallada, no obstante, me adelanto mencionando que existen y entre los más comunes que son utilizados son las veedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, los comités de usuarios y las defensorías comunitarias. Les agradezco por acompañarnos.